Witcher. Propicios días. Hoy tenemos una buena noticia por parte de Netflix, que ha sido el estreno de la serie The Witcher, el brujo, como lo queramos llamar, digamos el universo de Geralt de Rivia. Esto es un personaje que yo conocida allá por el 2010 a través de un podcast que se llama, que ya ahora no tiene actividad, es una pena. Me encantaría que siguieran haciendo podcasts porque son muy interesantes. Pues bueno, a través de un podcast llamado La Biblioteca de Trantor, donde trataban sobre todo pues temas de ciencia ficción, también fantasía, etcétera, y bueno, destacan una serie de lecturas muy interesantes al respecto. Y he descubierto muchos libros muy buenos, por cierto. Y en uno de los podcasts que publicaron allá por, no sé si sería abril 2010, creo la fecha, dedicaron una pequeña reseña a la saga, digamos, de libros de Geralt de Rivia, que por cierto fue una recomendación de un suscriptor, que porque bueno, ellos tampoco parece ser que lo conocieran en ese momento, y bueno, que le echaran un vistazo. Y la verdad es que desde entonces descubrí que aquello era una saga de libros muy interesante, no tenía nada que envidiar a otra saga, y que tenía como ellos mismos dicen, un aire muy fresco en este tipo de novelas de fantasía. Y la verdad es que me extrañaba que haya tardado tanto tiempo en tener una serie de una manera más, digamos, desde el punto de vista de Estados Unidos, porque bueno, hay una, como ya habéis visto en la introducción, una serie de 2002 polaca, y que bueno, allí ya pues se ve que tenían ya ese personaje bastante más de actualidad que en el resto del mundo, por lo que se ve. Bueno, total, que la verdad es que tenía muchas ganas del estreno. He salido muy satisfecho de esta serie. Voy a hablar sin spoiler. Creo que es un personaje muy interesante para explotar. Aquellos que les guste la fantasía, sobre todo esto más bien fantasía bastante tradicional, de elfos, en fin, una serie de criaturas que reconocibles, sobre todo en principio, sobre todo europeas, ¿no? Y la verdad es que bueno, por cierto, que el tema de que bueno, que si la Juego de Tronos de Netflix y tal y cual, mira, yo creo que entiendo que para quieran los periódicos en sus titulares quieren simplificar al máximo para dar una idea a la audiencia, pero tampoco precisamente esto le hace un favor, porque esto no tiene nada que ver con Juego de Tronos, nada que ver. Tiene intrigas políticas, es cierto, pero esto es otra cosa. Esto es otra cosa diferente. Aquí seguimos la andanza de un brujo y de cómo va pueblo a pueblo yendo, pues haciendo sus aventuras y matando a los monstruos que puedan perjudicar a la especie humana, digamos, ¿no? Propiamente dicha. Y lo primero que quiero hacer es leeros un pequeño párrafo del libro del último deseo, que es el primero de los libros de la saga de Geralt de Rivia, para que os hagáis una idea de cómo es el personaje también. Y dice: Geralt de Rivia, brujo y mutante sobrehumano, se gana la vida como cazador de monstruos en una tierra de magia y maravilla. Con sus dos espadas al hombro, la de acero para hombres y la de plata para bestia, da cuenta de estriges, mantícoras, grifos, vampiros, quimeras y lobisones, pero solo cuando amenazan la paz. Irónico, cínico, descreído y siempre errante. Sus pasos le llevan de pueblo en pueblo, ofreciendo sus servicios. En su camino sorteará intriga, elegirá el mal menor, debatirá cuestiones de precio, hollará el confín del mundo y realizará su último deseo. Así comienza la aventura del brujo Geralt de Rivia. La verdad es que es un acierto esta saga de libros. Tampoco, hombre, evidentemente no es para todo el mundo. Tienen que tener cierto gusto. A veces los libros son bastante
pueden llegar a ser muy detallados en descripciones, y bueno, y si no estás un poco cómodo con este género, pues evidentemente tampoco te puede gustar por narices. Le tienes que tener cierto gustillo también, si no, no es evidente que este tipo de cosas pues siempre te van a chocar, no te entran, y al público pues evidentemente no le va a gustar. Eso lo tengo claro. Pero bueno, a mí sí me interesa este género, y la verdad es que, y tal como lo plantea este tipo de cosas, como una especie de, al final es una especie de superhéroe de la Edad Media, porque bueno, tiene su tiene una condición sobrehumana, puede ver en la oscuridad, a través de unas botellitas que se toma, pues le da más fortaleza, en fin, lo suficiente para poder luchar contra estas criaturas. Y bueno, y lo que es la serie en sí, vamos, ya voy a meterme ya, porque ya me he enrollado demasiado con todo este del personaje. Bueno, la serie tiene una factura muy buena, a mi parecer. La verdad es que bastante una estética bastante cinematográfica. Los paisajes son muy buenos, la verdad, muy bonitos. Las colecciones me han gustado mucho. Luego los personajes, el propio de Henry Cavill, pues lo hace muy bien. Hay momentos aquí se le nota un poco más salirse un poco del papel, pero creo que lo hace muy bien. En el doblaje, esa tonalidad más que le da, pues bueno, le ayuda también al personaje también. Tenemos luego al otro personaje, el bardo el músico, que bueno, está ahí como alivio cómico, y además en el libro es bastante cómico. Los libros, me refiero, y bueno, no varía demasiado, es decir, que esto está. Ya es cuestión de que a la gente le haga más gracia o menos. Eso no tiene más historia. Luego también se nos presenta en la serie a dos personajes, a Ciri y a Yennefer. Ciri es que no sé, porque yo recuerdo haber leído, lo único que he leído realmente de esta saga ese es el primer libro. No he seguido la lectura porque son libros cuestan carillos. Tener la colección completa, estamos hablando de un desembolso de unos 200 euros fácilmente. Entonces bueno, también se había estrenado la película El Señor de los Anillos, también teníamos el tema de ahora los Juegos de Tronos, en fin. Y claro, yo he ido escribiendo cosas también posteriores, aunque lo de Juego de Tronos tenía ya avanzados 2 o 3 libros ya antes de que se estrenara la serie, ya comprado, y bueno, era eso. Pero esta saga, bueno, la tenéis siempre pendiente y a la espera de que sacara una edición de bolsillo, porque aquí las ediciones son bastante buenas, una pastadura las que he visto, y muy bien. Pero bueno, es una saga que tengo pendiente, a ver si se animan a tener otra edición ahora, si tiene éxito esta serie, pues que se animen un poco también a esto, a ediciones más económicas. Bueno, ¿por dónde iba? Ya me he liado ahora también con... Sí, que bueno, que Yennefer, el personaje de Yennefer, efectivamente aparecen, porque precisamente digamos que los libros son un compendio de historias cortas. El autor, que es polaco, el Andrzej un segundo, joder, es que el apellido, demonio, Andrzej Sapkowski, esto me cuesta mucho trabajo, Andrzej Sapkowski, apellidos también que ha sido de la muletilla esta de los famosos. Bueno, total, que si es que me pierdo, el personaje de Yennefer está también en una de las historias de esos compendios de las historias cortas, más concretamente en la historia de su último deseo, que como ya en la serie está reflejada, y cómo conoce a Yennefer, que es un personaje muy importante para la vida del brujo, de Geralt de Rivia, y bueno, junto a Ciri, que bueno, había leído por ahí pues que
podría ser hasta su propio verdadero amor o no sé qué historia. La verdad es que Ciri aparece muy todavía sin desarrollar. En los videojuegos, si lo habéis visto, está mucho más desarrollado. Y bueno, digamos, están siguiendo una manera de desarrollar esos tres personajes al mismo tiempo, no solo el de Geralt de Rivia, que si bien en el primer libro del Último Deseo están bastante centrados en él más que en otros personajes, pero está muy bien. Y como iba a decir antes, la cronología no es la misma cronología, está en diferentes cronologías. En los libros te están contando una historia, pero puede ser en plan flashback, digamos, mientras por ejemplo se está recuperando de una herida de un casi mortal, de uno de sus luchas contra los monstruos, pues te va contando, digamos, que cuenta en ese momento en la casa que le está alojando otras 6 historias, digamos, que van metiendo en función del momento, que no va digamos de una forma lineal o cronológica. Y bueno, la serie, ya digo, está muy bien planteada, es corta, 8 capítulos, son de casi 1 hora de duración, muy bien, dan ganas de querer seguir viendo más temporadas. Veremos a ver si la cosa funciona bien y no haya una de estas cancelaciones sorpresas. Y la verdad es que es muy recomendable. Yo por mi parte me ha gustado mucho, la verdad. He visto bastante reflejado un poco la idea que tenía yo del personaje. Yo a los juegos no he jugado tampoco, he jugado más a otros juegos, pero bueno, la verdad es que sí, la ambientación, cómo es el personaje, más o menos está bastante bien reflejado. Me gusta mucho que en cada capítulo, en los créditos del capítulo, aparece como una medalla, un símbolo diferente en cada capítulo. Está muy bien, está muy chulo. Sobre todo eso va a servir mucho para vender merchandising, ayudará sin duda. Y luego, en cuanto a las actrices que hacen de Yennefer y Ciri, son correctas. La de Yennefer, ya una vez más desarrollada a lo largo de la serie, le falta un poco, no, para ser el personaje que es, la veo un pelín floja en cuanto a carisma. El personaje ya más desarrollado de Yennefer requiere un carisma muy muy potente, porque bueno, es, digamos, un personaje bastante poderoso, y no sé, le falta un pelín. No está mal, lo hace correctamente, pero bien. El papel de Ciri, tal como es su rol en el desarrollo por lo menos de esta primera temporada, es correcto, lo hace bien. Y bueno, Henry Cavill, digo que lo hace bien, correctamente, por lo general en todo momento. Y bueno, y el resto de historias están bien contadas, la verdad es que están muy bien, y la verdad es que muy satisfecho en general. Y luego decir también, pues un poco, que poner en contexto también un poco, digamos, el tiempo en que se desarrolla toda esta aventura de Geralt de Rivia. El contexto, voy a poner aquí el mapa. Aquí está el mapa un poco de cómo se distribuye el territorio. Tenemos que es un mundo en el que tenemos una parte de especie humana con una parte de especie de, digamos, monstruos o bueno, digamos, criaturas fantásticas. Y digamos, es, digamos, un periodo de transición, porque cada vez quedan menos monstruos que perseguir, cada vez la especie, digamos, fantástica se va reduciendo y se va extinguiendo, lo cual deja paso al poder absoluto prácticamente del ser humano. Aunque bueno, no es un tiempo corto, es decir, que va para largo, pero digamos que va en esa transición hacia la extinción total de los seres fantásticos. Y bueno, ahí tenemos Cintra, Temeria,
que son bastante importantes en la serie. Y bueno, como veis ahí, Aerdin, Aedir, etcétera, Liria. Y bueno, es un poco eso. Es un poco eso. Y lo interesante de este personaje, por lo menos tal como lo tengo yo concebido, un poco entre la literatura y lo que me han ido contando o me he ido enterando a lo largo del tiempo, es que es un personaje que tiene sus propios conflictos. Es decir, su papel es defender a la especie humana, digamos, de los monstruos agresivos o peligrosos para esa especie. Pero va descubriendo con sus aventuras que a veces el ser humano es más monstruoso que las propias criaturas que trata de cazar, y no está muy claro en la línea del bien y del mal, y muchas veces la persecución de esas criaturas son más por digamos los pecados del ser humano que por la propia criatura, que muchas veces está incluso discriminada. Se ve mucho el tema de la xenofobia. En fin, la verdad es que es muy interesante. Para dar profundidad al personaje, le da esa carisma especial, esa cualidad especial que te hace un poco seguir también al personaje, que es un personaje que no está de parte de nadie, sino simplemente del bien en general, independientemente de que sea del bien del ser humano como el bien de la parte fantástica, digamos, del mundo, ¿no? Y la verdad es que muy bien. Y bueno, de momento es una análisis, no quiero meterme en argumentos ni en historia porque es muy reciente, hay mucha gente que evidentemente no está todavía al día, pero esto merece un análisis bastante interesante, completo, de cada una de las aventuras, de cómo están reflejadas y de temas de conversación que puede tener muy interesante. Y bueno, y con esto voy a finalizar ya, porque ya es bastante chapa la que os he dado, así que bueno, hasta la próxima. Aquí no hay nada que ver. Dispérsense. ¡Vamos! Aquí no hay nada que ver. Por favor.